RTP. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, consejero. Porque desde hace tiempo usted me da consejos también, pues no por eso que es consejero para mí. Gonzalo Albán Molestina, amigo de esta casa. Muchas gracias, César. Don Ramón, muchísimas gracias. A la audiencia también, muy buenos días para poder compartir los avances que vamos logrando y, por qué no, pues también dar detalles de lo próximo que se viene. Adelante, César. Estimado Gonzalo, hemos hablado aquí algunas veces ya. Hasta el cansancio. Claro, y desde que asumiste el cargo más aún, el cargo con titularidad, sobre, uno, los procesos represados que parece que están avanzando un poco más. Y quisiera empezar con ellos antes ya lo otro, que sería la participación ciudadana en sí, ¿no? ¿De qué sirven las veedurías? ¿Cómo se las hacen? ¿Qué efecto real tienen? Pero en eso primero, ¿cuántos meses podemos esperar? Danos, y yo sé que no puede uno ser exacto en estas cosas, pero al menos danos una aproximación. ¿Cuántos meses hay que esperar para el fiscal, para los miembros del CNE, para estos cargos que faltan designar? Bueno, muchísimas gracias, César, por la pregunta, y qué bueno poder poner al tanto a la audiencia de lo que se está haciendo. Más allá de la existencia de esta institución, que sin duda ha dado más preocupaciones que resultados al país, mucho más allá de eso, pues al menos durante el tiempo que esté vigente, pues debemos dar respuesta a la ciudadanía de lo que estamos haciendo y cómo estamos devengando el salario. Y aquí hay algo interesante. Nosotros la semana anterior aprobamos un reglamento de comisiones ciudadanas de selección que permite dar mayor fluidez a los procesos y que adicionalmente permite establecer tiempos claros y acciones claras que deben ser tomadas por las comisiones. Solo para poner en contexto a la audiencia y para comprender un poco que a lo mejor esto queda aún en el aire. El Consejo de Participación Ciudadana está conformado por 7 consejeros. Y son estos 7 consejeros quienes motivan o quienes promueven la conformación de comisiones ciudadanas, que son conformadas por delegados de las distintas funciones del Estado y adicionalmente representantes de la ciudadanía, quienes llevan a la práctica cada uno de los procesos de designación. Es decir, no es que es directamente los consejeros quienes implementan esto, sino que estos nombran a su vez estas comisiones. Y adicionalmente, pues son estas las que se encargan de la parte operativa, de la parte medular de cada proceso de designación, refiriéndome al caso de Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y los demás que se encuentran pendientes. Ahora, todo este proceso que pasaba antes no tenía un tiempo definido para cada una de las tareas que debía cumplirse. Hoy hay un tiempo establecido y adicionalmente hay una consecución de fases que deben ser reportadas sí al Pleno para poder nosotros como Consejo pues conocer en detalle lo que está haciendo cada comisión. ¿Qué pasaba antes? Y no voy a generalizar tampoco porque no era algo de cada uno de los comisionados, sino de manera general pues alguno podría incurrir en esto, y era que estos se reunían, efectivamente sesionaban, pero no trataban ningún punto que les permita avanzar en el proceso de designación. Es decir, como que tú y yo nos reunamos a vernos las caras, a cobrar dietas por ello, pero no necesariamente llegar a un avance del proceso de designación. Hoy existe una exigencia de un cronograma, de un plan de trabajo con el cual nosotros vamos a hacer seguimiento. Y en caso de que esto no se cumpla, pues finalmente puede ser removido el comisionado. Factor que también está ahí. Y solo para responder a tu pregunta sobre el número de meses, para que no pienses que me estoy alejando de ello, el tiempo establecido dentro de este reglamento de comisiones ciudadanas de selección es de 4 meses. Es decir, que cada proceso, una vez conformada la comisión, que debe tomarnos al menos, como máximo más bien, unos 90 días, posterior a estos 90 días de conformación, pues tomará 4 meses en que los comisionados lleven al cabo el proyecto de designación, el proceso de designación. Si es que estos, pues por factores exógenos, pues se vieran afectados y demás, pues podrían de manera justificada ampliar hasta máximo 2 meses. Si estos no cumplen en ese tiempo, pues podrían ser removidos y el espacio debería ser asumido por sus suplentes. Es decir, que hay una forma ahí de presionar, sí, no en la decisión, sino más bien en el cumplimiento de lo que está establecido dentro del reglamento, César. Astrid. Consejero Alba, qué gusto, bienvenido a la mañana en RTP. Buenos días, un gusto. Consejero, yo quisiera irme por el lado de, en estos momentos, el establecimiento del Consejo de Participación Ciudadana. Me alegra mucho que ya se tengan pues a las autoridades de manera definitiva, o por lo menos a los titulares. A los titulares, ¿no? Claro. Así es. Pero mi preocupación va por tal vez la falta de crítica que hubo, tal vez, para tomar ciertas decisiones y mantener a una figura tal vez como el señor Fantoni, quien tal vez no ha sido tan
probo dentro de lo que dijo que iba a hacer y no se ha logrado. Y esto tomando en cuenta las mismas palabras del señor Fantoni, el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que dijo que le iba a dar transparencia a los procesos, que le iba a dar celeridad a los procesos. Y yo me acuerdo que el señor Guarderas en su momento dijo, cuando él no cumpla sobre aquello, nosotros mismos seremos quien vamos pues a instar, ojo que no estoy instando a que se sea sacado, pero vamos a instar a que tal vez exista un recambio. El que terminó saliendo fue el señor Guarderas, pero el señor Fantoni continúa ahí. ¿Cuál es la exigencia de los demás miembros del Consejo de Participación Ciudadana hacia titulares de estos organismos que no han cumplido con lo que han prometido? Mira, yo me integro al Consejo de Participación Ciudadana hace apenas 3 meses. Uno de los factores que usted bien menciona y que se asemeja también a mi postura en esto es hacer un seguimiento a quien finalmente es nombrado. Más allá de quien lleve la batuta o quien tenga la batuta en sus manos, esto es un tema de marcar el compás. Y el compás no siempre lo marca el presidente de la institución, sino más bien quienes estemos pendientes de hacer mover a la institución. Pero hemos visto que puede ser de este como puede ser de todos también. Pero ¿no? tenemos una vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana huida. Son cosas que han pasado dentro de la institución de las que incluso yo creo que como ciudadano es lo que nos lleva a la vergüenza y a saber que este tipo de actos no deben volver a repetirse en una institución como esta, sobre todo en la que se debe ganar algo de legitimidad y de confianza, al menos repito durante el tiempo que esté vigente, porque al fin y al cabo tenemos una función que es la de poder llevar a la práctica procesos de designación que si el día de mañana no fortalecemos esa confianza o esa legitimidad, no vamos a tener a los mejores postulándose porque los mejores no van a confiar en el proceso de designación, no van a confiar en el proyecto, no van a confiar en que su postulación vaya a ser considerada. Entonces, tenemos que ser consecuentes con esto, sí, reconocer la realidad que ha vivido esta institución durante todo el tiempo, pero al menos durante estos días, durante estos meses que estamos trabajando en estos procesos de designación, estas conformaciones de comisiones ciudadanas de selección, pues motivar a que esta legitimidad y confianza se recupere o se fortalezca a fin de lograr esto, ¿no? De que sean los mejores quienes finalmente puedan postularse. Ahora, yo el día de ayer hice un llamado a los consejeros, ¿no? Muy acertadamente el señor presidente de la Asamblea Nacional en su nueva gestión, una vez posesionado del cargo, pues se ha referido a la necesidad de que la Asamblea Nacional sesione más días a la semana, lunes, martes y miércoles. Yo aplaudo eso y reconozco eso como un ejercicio de responsabilidad y hago un llamado al resto de consejeros, repito, dentro de nuestra institución en la cual hoy estamos representando. Hago un llamado a los consejeros a tomar estas prácticas como buen ejemplo y, ¿por qué no también a tomarlas como algo que debe guiar nuestra gestión y hacerlo también casa adentro? Porque al fin y al cabo, si nosotros reconocemos las tareas que tenemos pendientes, y eso hay que hacer un diagnóstico claro, tenemos muchas tareas pendientes, ¿por qué no dedicar más días de la semana a sesionar, a trabajar de forma coordinada, a reunirnos como consejeros y a darle empuje a los procesos de designación? Hoy, habiendo aprobado el reglamento de comisiones ciudadanas de selección, debemos convocar finalmente a que ésta se conforme, es decir, que la próxima sesión del Pleno, que es mañana, esperaría, no me ha llegado aún todavía la convocatoria, pero esto es algo que nace de la misma presidencia, a que se convoquen ya ahora sí a las comisiones ciudadanas de selección bajo el nuevo reglamento. Es lo que debemos hacer, presionar, empujar, trabajar, repito y como lo dije al inicio, devengar el salario que finalmente la ciudadanía nos está pagando, ¿no? Como le decía, estimado Gonzalo, y creo que me quedo un poco más tranquilo con la parte de no se quede tranquilo. designación. Yo le pido a usted que sea exigente siempre. Y ese es el deber del Por eso servidor digo un público. poco. Responder a usted y responder a la ciudadanía que está detrás de estos micrófonos, detrás de la radio, que está pendiente qué es lo que está pasando, ¿no? Por eso digo, un poco, y siempre todo provisionalmente, pero creo que hay una mayor concentración en los errores del pasado para dar estos nuevos reglamentos a las comisiones ciudadanas de selección. Yo me quedo más tranquilo, por eso le digo, no totalmente, pero hay otro aspecto, el de participación ciudadana por el lado de las veedurías, por el lado de el control social, que la gente simplemente ignora y no entiende. Lo hemos discutido acá, pero por eso le quisiera preguntar, ¿qué avances ha hecho usted como consejero para acercar el consejo a la gente, para despartidizarlo y permitir que la gente lo use como una herramienta para yo montar mi grupo de ciudadanos que va a revisar que se cumpla con esta obra, que va a revisar que se escuche a la gente en el Estado ecuatoriano, dentro de los ministerios, dentro de la Asamblea Nacional? Porque eso también es un rol constitucional del consejo, pero uno que ha sido ignorado incluso por sus miembros. Definitivamente, y solo para volver a referirme a la parte puntual de poder sesionar más, de hacer más, me hacía un comentario de que esto a lo mejor es simplemente copiar o emular lo que está haciendo el presidente de la Asamblea Nacional. No, más bien nosotros podemos adaptarlo a nuestra institución y por qué no
promover resultados desde esto, ¿no? De sesionar más tiempo, de trabajar más, de poder mostrar a la gente lo que estamos haciendo en pro de la ciudadanía. Y yendo a lo que usted se refiere, César, yo sé que usted ha sido muy crítico de una iniciativa que yo he impulsado, que son los laboratorios de innovación pública, y usted dice eso es lo que hace cualquier político que lleva esto a las universidades con pizarritas y demás. Pues no, permítame decirle que este laboratorio de innovación pública, que es una de las iniciativas que he impulsado desde mi despacho, tiene un objetivo claro, es la de despertar el rol propositivo de los ciudadanos, de los jóvenes universitarios, que no siempre está ahí. Normalmente la administración de lo público queda distante de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual no con facilidad pueden vincularse. Hoy vemos a un joven, y esto lo tomo también como referencia, de 19 años participando en la Asamblea Nacional. Para algunos, un logro, para otros, a lo mejor algo que pueda cuestionarse. Más allá de eso, la participación de los jóvenes en política suele ser restringida. El hecho de que nosotros llevemos a nuestros jóvenes a contar con herramientas que les permita incidir como ciudadanos, proponer como ciudadanos, es algo bastante valioso. Es el despertarle el interés por participar de la construcción de sus ciudades, pero también de darles insumos que sean útiles para que estos puedan hacerlo. Y adicionalmente, los laboratorios de innovación pública, que es una iniciativa, como bien menciona en mi despacho, que venimos trabajando de la mano de la institución también. Hay otra iniciativa que es el Foro Agenda País. Y me voy a permitir compartirlo aquí. Y Ramón, yo sé que esto es un tema que a lo mejor puede agradarle y lo invito también, le hago parte de esto. El Foro Agenda País es una iniciativa de participación ciudadana también, que es construcción participativa de propuestas. En este espacio reunimos expertos, académicos, ciudadanos, representantes de la empresa también, porque el Consejo no tiene por qué estar separado también de la empresa, puede vincularlo a la construcción de propuestas de manera participativa, de política pública, de cómo estos sectores pueden beneficiarse también, pero adicionalmente cómo estos sectores pueden proponer estas vías o estas estrategias, porque al fin y al cabo muy buenas ideas nacen de la misma ciudadanía de estos espacios. Hace unos días veía una publicación del Expreso en el que convocaba a la ciudadanía a proponer soluciones a problemas públicos. Algo similar es lo que estamos haciendo y viene desde ese enfoque de capítulos. ¿Por qué me refiero a capítulos? Porque hemos tenido un primer esfuerzo que se enfoca en inteligencia artificial. El país al día de hoy tiene una propuesta de ley, de proyecto de ley en la Asamblea Nacional sobre la inteligencia artificial. Pero hay muchas críticas sobre de que a lo mejor sea un tema de regulación y no de impulso o fomento, cuando aún esto puede impulsarse y fomentarse. Porque la inteligencia artificial va más allá de únicamente la generación de memes o de imágenes. Es una solución para las empresas, es una solución para los servicios públicos que pueden adoptarse en su distinto funcionamiento y que puede ser de utilidad. ¿Pero qué necesita? Discutir las vías, debatir las vías a través de las cuales pueda fomentarse, ¿no? Mucho se ha hablado de que el Consejo de Participación Ciudadana es un apéndice innecesario, pero de lo que veo usted quiere resignificar el sentido de la participación ciudadana. Eso es el deseo suyo, Gonzalo. Yo le digo algo, Ramón, efectivamente, pero hacia la participación ciudadana. Más que hacia la institución, hacia la participación ciudadana, que no necesariamente está en un ente burocrático. Pero sus compañeros de su cuerpo colegiado están de acuerdo con esas iniciativas. Bueno, si en algún momento desean sumarse, son bienvenidos. No he visto esa reciprocidad en sí de aceptación a las iniciativas que se están impulsando. Sería interesante verlas, sí. Sin embargo, no lo he percibido hasta el momento. Pero eso es entonces en el marco personal, esas dos iniciativas. Vienen desde un plano como consejero, como despacho. Está en el plano de propuesta. Está implementándose ya. Pero ¿cómo lo está implementando si no tiene un apoyo institucional? Sí tiene el apoyo institucional, pero como un despacho, repito, como consejero de participación ciudadana que soy, pues también tengo estas acciones. ¿Tiene presupuesto para hacer eso? Bueno, es del plano institucional, pues, Ramón. Por eso le pregunto, claro. Presupuesto? Sí, por supuesto, está conectado con la institución. Ahora, cada consejero tiene un presupuesto. Más que como consejero un presupuesto, es un tema institucional. A lo que voy con esto es que son acciones como tal, o son impulsos o iniciativas que no necesariamente requieren de recursos líquidos para poder implementarlas, porque se trabaja coordinado con universidades y demás. Entonces, no es que necesariamente requiere de un desembolso de recursos, sino que más bien está la cooperación ahí, en donde fortalece a la propuesta, que permite que lleve a implementarse. Adelante, Astrid. Consejero, revisaba un poco los titulares y veía, pues, ya creo que hablaron un poco de la asignación de autoridades, pero le han puesto fecha sobre todo a la designación de la nueva fiscal. Han dado febrero 2026. ¿De qué depende, por ejemplo,
la designación de la fiscal, del nuevo fiscal general del Estado, tomando en cuenta que hoy Diana Salazar está prorrogada por funciones por decisión de ella. 1 y 2, ¿qué escollos ven ustedes también ven dentro o observan dentro de las asignaciones de autoridades? Los anteriores consejeros aducían que se ponían muchas medidas jurisdiccionales, muchos procesos quedaban paralizados porque se sometían a estas revisiones o, por ejemplo, medidas que emitían los mismos concursantes. En ese sentido, ¿ustedes han sentido igual dentro de los procesos que están en curso? ¿Y cómo evitar que se manche también el proceso de la fiscal, que es importante? Porque este puesto lleva casos de relevancia nacional y que hoy están cruzando por su parte crucial. Claro. Bueno, hay solo una precisión. El llegar a prorrogarse por parte de las autoridades, no es algo que sea responsabilidad o decisión de la misma autoridad. No, para solo, nada. ¿no? Por eso mencioné que por decisión propia se ha prorrogado. Pero es porque la misma institución de la cual soy parte, efectivamente, pues no ha impulsado esto a lo largo del tiempo a fin de llegar de manera oportuna a una nueva designación. Sin embargo, aquí hay varios procesos en curso, no solamente Fiscalía, está también la renovación del Consejo Nacional Electoral, en 2 partes. Hay una que ya tiene conformada una Comisión Ciudadana de Selección y hay otra que está todavía por conformarse, esa Comisión Ciudadana, para llevar a la práctica esta otra parte del proceso. Está también la designación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral y está pendiente también Judicatura. En el caso de Judicatura, esta funciona de otra manera, no necesariamente es un concurso de méritos de oposición abierto, como si es el concurso para fiscal, sino que funciona a través de la entrega de ternas o la determinación de ternas, de las cuales van a ser procesadas por el Consejo, y que pues es así como se lleva a la práctica. Pero en el caso de los procesos que no tienen todavía conformada una Comisión Ciudadana de Selección, se las harán bajo este nuevo reglamento que busca dar transparencia, que busca dar celeridad, que busca establecer tiempos claros y que busca establecer también sanciones o más bien causales de remoción a los comisionados que no cumplan con su trabajo. Ahora, yo le invito a leer el reglamento, se lo voy a compartir, se lo voy a hacer llegar para que lo puedan también conocer en detalle, saber cómo esto va a avanzar. Este recurso, el tener reglas claras, va a ser una forma en la que nosotros podamos motivar la transparencia del proceso y que este sea un proceso regular. Porque vamos a tener todos estos recursos a favor a fin de poder impulsarlo de manera tal que hagamos un seguimiento controlado y que adicionalmente pues evitemos que se termine manchando. Y si llegasen a existir pues acciones de protección, tenemos el sustento normativo suficiente para poder defender nuestra posición y el argumento técnico correspondiente para poder avanzar. Las acciones de protección, más allá de la transparencia, porque podemos leernos todo el reglamento. El problema son las acciones de protección. Al final del día, las medidas jurisdiccionales son las que terminan pues siendo el cuello de botella de los procesos. Ahora, por ahí mismo, yo sé que don Ramón me está diciendo, déjelo que se exprese, déjelo hablar, pero es que es importante, el CNE, ¿para cuándo? Ahora, el hecho de que nosotros hablemos de acciones de protección, tampoco podemos hablar muy fríamente de que esto es algo tipo fotografía, ¿no? Es decir, frente a cada acción o movimiento, pues va a haber una acción de protección. Si no, la administración pública no actuaría frente a todos los riesgos de acciones de protección que podrían haber. Ahora, si nosotros tenemos reglas claras, si nosotros tenemos un proceso definido que sabemos que no viola o afecta ningún derecho fundamental, pues tenemos toda la certeza y tranquilidad de tener los argumentos suficientes para poder avanzar. Es decir, que el reglamento incluso, no solo visto como reglamento, sino como un instrumento en su implementación, pues nos permitiría también, a su vez, evitar que este tipo de riesgos puedan incidentar el proceso. Ahora, esto por el plano del reglamento de comisiones ciudadanas de selección. Pero en el caso de CNE, por ejemplo, en su pregunta, tengamos presentes que hace poco culminamos un proceso electoral. Hay una comisión ciudadana de selección que funciona con un reglamento diferente al que hemos aprobado. Entonces, hay ciertas particularidades de este reglamento que estaba vigente para ese entonces y con el cual se mantendrá, que no necesariamente nos permite intervenir de manera tal que podamos hacer un seguimiento pleno. Sin embargo, la comisión está avanzando, esperamos para los próximos meses esto ya esté definido. En cuanto a los otros consejeros que deben ser renovados, pues de este sí aplicaremos el nuevo reglamento de comisiones ciudadanas de selección y lo vamos a convocar para los próximos días, y lo que debemos hacer es lo que el presidente pues debe el organismo convocar para punto del orden del día y finalmente convocar a la Comisión Ciudadana de Selección para poder avanzar con lo que a esto corresponde, ¿no? Bajo el mismo tiempo al cual me he referido. Son una particularidad. Al momento de hablar nosotros de procesos de designación, no significa que cada comisión, más bien que se forma una comisión para tramitar todo. No. Hay una comisión ciudadana de selección para cada proceso. Es decir, que estos pueden trabajar de forma traslapada, de forma simultánea. Por ende, no es que debemos esperar a que se designe uno para poder empezar con el otro. Todos tienen un mismo grado de prioridad, así que podemos avanzar de esa manera simultánea.
Usted le envió una carta al presidente del Consejo, el consejero Fantoni, un oficio más bien que era casi como una carta a él y a sus compañeras, diciendo que el Consejo debía ponerse a trabajar y dando a entender de que si no se podía lograr los objetivos, obligaciones más bien a corto plazo del Consejo, pues esto iba a dañar aún más su imagen, darle más fuerza a quienes piden la eliminación del Consejo. Y yo recuerdo que usted en alguna ocasión dijo, desde cuando era candidato, que si el Consejo no trabajaba se lo debía eliminar. ¿Usted mantiene esa postura, sobre todo ahora que hablan de constituyentes? Por supuesto que sí. O sea, eso no es algo, hay algo de congruencia ahí. ¿Cuál es su opinión sobre la constituyente? ¿Válida? ¿No válida? ¿Cómo lo ve? Bueno, al día de hoy la postura del gobierno nacional ha cambiado frente a esta. Yo creo que es algo que debe debatirse, porque incluso más allá del mecanismo para poder llegar a una reforma de la estructura del Estado, es saber qué vamos a reformar, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, y usted a lo mejor a veces lo cuestiona, Ramón, sobre la importancia de la academia de estos espacios, ¿no? De que lleguemos a la academia el debate, de que discutamos qué es lo mejor para el país. Pero lamentablemente estos espacios no se han visto todavía. Yo creo que es algo que debemos fortalecer, debatir un poco más sobre la estructura del país, sobre la estructura del Estado. Esa es mi posición sobre la constituyente. Si el día de mañana usted me dice que hay una propuesta clara de cómo reformar el Estado de manera tal que tengamos una eficiencia plena desde el punto de vista institucional y que no sea únicamente para la eliminación de una institución, pero pues vamos adelante. ¿Es la legislación la que genera la eficiencia o es la sociedad la que genera la eficiencia? Porque llevamos miles de reformas o decenas de constituciones, porque ya son decenas de nuevas constituciones, de reformas, y sin embargo el marco jurídico siempre entra en cuestionamiento. Quienes aspiraban, solo con esto termino, porque yo soy breve para las preguntas. No como Astrid. No, ella tiene su libertad, pero yo soy breve, pero soy lento. Entonces, ella habla más rápido, entonces parece que fuera más largo. Yo soy más lentito. Entonces, a lo que iba es, si se puede pensar de seguir hablando de reformismos jurídicos, ¿no? De pegarse tanto discurso alrededor de la problemática en la ley, y como dice ese viejo refrán Montubio, cuando la partera es mala, le echa la culpa al bisturí. Totalmente. Ahora, fíjese en algo, ¿no? Y esto yo decía, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, en lo que sostengo, César, que efectivamente es así. Si el día de mañana, pues, ratificamos de que no funciona, pues lo eliminamos, ¿no? Motivamos su eliminación. Pero en cambio, yo tengo un rol ahí, y es el de, al menos durante el tiempo de vigencia, que es lo que he dicho siempre, pues hacerlo funcionar y explotarlo en su máxima capacidad, las distintas cosas y funciones que a lo mejor previamente no se habían explotado, ¿no? Por eso estoy trabajando en fortalecer esos mecanismos de participación ciudadana, que si bien no lo hago con el resto de consejeros, pues lo hago al menos como despacho, y de manera institucional, por supuesto, Ramón, que es lo que le he compartido. Pero adicionalmente, y volviendo ahí no entiendo, a su pregunta. Me vuelve a desconcentrar, ¿no? Trabajo en mi despacho, pero la institución no está de acuerdo. No es que la institución no esté de acuerdo. Colegiado. No es que la institución Porque no esté de acuerdo. Es la Fundación Alvar la que está haciendo hay eso. decisiones que se toman como cuerpo colegiado, pero hay otras facultades que tenemos como consejeros. Sí, las facultades que tenemos como consejeros, no refiriéndome únicamente como cuerpo colegiado, es la de poder fomentar la participación ciudadana, llevar estos mecanismos y demás. Entonces, estoy facultado para el efecto y es lo que llevo a la práctica, ¿no? Ahora, volviendo al tema del reformismo institucional y el reformismo que usted bien decía, el marco jurídico, Ramón, yo le digo algo, hay ciertos temas que a lo mejor podamos explorar, ¿no? Y quizás voy a entrarme en un tema que sale un poco del enfoque de la entrevista como tal, pero ¿por qué no hablar de un sistema bicameral? Podría mejorar la calidad legislativa, es decir, hay ciertos temas que podemos discutir. O abandonar el presidencialismo. O quizás pasar a un sistema parlamentarista, ¿por qué no? O sea, son temas de debate que podemos ahí sí conversar. Las peleas cada 6 meses. La pregunta es cuándo conversamos. Ser presidente, La pregunta es cuándo conversamos sobre eso. No hemos tenido esas discusiones todavía a nivel país. Por eso, esa iniciativa que le acabo de mencionar, que vengo ejecutando, que es la del Foro Agenda País, tiene esa intención, hablar de inteligencia artificial, hablar de reforma del Estado, hablar de tantos temas que son aspectos de participación ciudadana, que recaba ideas y que permite la construcción participativa de una agenda país, de un norte, de un horizonte, que puede sernos útil y por qué no ser de utilidad también para la agenda gubernamental. Para no quedarse en lo que sucede en el Ecuador, porque foros académicos se organizan en algunas universidades, invitan a los de siempre. Hay un tema ahí. Y realmente no hay una capacidad de generar una síntesis para tener una propuesta
para ir y sacarla adelante. Hay un tema ahí, Ramón, que yo siempre he sostenido y lo he conversado con usted, incluso desde antes de estar en esta posición en la que estoy, y es la de articular a la academia como tal, o a los espacios que proponen también, con la agenda gubernamental, con los tomadores de decisiones, para que no sea únicamente algo que quede en un espacio, en un aula, sino que esto salte. Yo incluso he propuesto, y lo he dicho ya en sesiones previas en el Pleno, por ejemplo, de que seamos nosotros como consejeros, quienes ya hemos aprobado un nuevo reglamento de comisiones ciudadanas de elección, que queremos buscar transparencia y confianza en el proceso, quienes nos vinculemos también a la educación superior, que lleguemos o que hagamos llegar, por ejemplo, a través de un Consejo de Educación Superior a todas las universidades del país, como canal, el reglamento aprobado y las distintas postulaciones que se tengan, para que estos puedan participar, para que los profesionales que son promovidos, fomentados por las mismas instituciones de educación superior, puedan participar de estos procesos. Entonces es una forma de conectar a la administración pública, ¿sí? a las aulas como tal, con los distintos procesos de toma de decisiones que tiene el país. No pueden estar ajenos de ello. Yo lo digo como académico también, mi estimado Ramón. Lo digo como académico, creo que hay que vincularnos un poco más, hay que hablar de los problemas públicos, hay que hablar de país y hay que proponer. No digo que todas las universidades no lo hagan. Yo creo que hay algunas que están ahí impulsando iniciativas. Por ejemplo, hace pocos días vi en la UES un espacio de creación de un foro también de pensamiento, de propuestas también, lo cual es positivo, que incluso lo estaban trabajando con el comité empresarial, si no me equivoco. Entonces, ahí vemos cómo hay un aporte que va construyéndose, que va creciendo, pero que ya debe saltar a la cancha de la agenda gubernamental, de la toma de decisiones, de la acción pública, ¿no? Entonces, hay esfuerzos ahí que podemos irlos aterrizando. Gonzalo, muy agradecido por ella venido aquí a RTP. Nosotros vamos a un corte comercial cuando son 8 de la mañana con 31 minutos y 9 segundos. Para mí siempre un honor, don Ramón. Muchísimas gracias. Buena mañana para todos. RTP